Con gusto en saludarles, soy Óscar González. Vámonos a Semanario Judicial. Comenzamos. Por resultar imprecisa y poco clara, la Corte invalidó disposición que sancionaba la divulgación audiovisual de cadáveres vinculados con una investigación en Sonora. La primera sala determinó que el derecho a una defensa adecuada no aplica en juicios mercantiles. La sociedad reclama un poder judicial íntegro y confiable que proteja sus derechos, afirma la ministra presidenta Norma Lucía Piña. La tortura sigue siendo utilizada como método de castigo y para inculpar a inocentes. Qué gusto que nos esté acompañando. Saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Vámonos con la información. El Pleno de la Corte analizó temas relacionados con el ciberacoso y difusión de imágenes de cadáveres relacionados con una investigación criminal. El Pleno de la Suprema Corte no alcanzó la votación calificada para invalidar el artículo del Código Penal de Tamaulipas que define el ciberacoso. El artículo, que sigue vigente, establece que comete ese delito quien hostigue o amenace mediante tecnologías de la información y cause diversos daños y afectaciones a las personas. La mayoría consideró que la norma no describe de modo preciso y estricto la conducta delictiva. El vocablo amenazar es valorativo y no tiene el grado de precisión suficiente para que los potenciales destinatarios de la norma puedan determinar la conducta que está prohibida por la ley. Y por lo que es el vocablo hostigue, también estimo que tiene el mismo vicio. Los 4 votos en contra argumentaron que la disposición no genera inseguridad jurídica. Los verbos rectores hostigar y amenazar son respetuosos del principio de taxatividad en materia penal, pues no generan inseguridad jurídica a sus destinatarios, ni tampoco son sobreinclusivos. De la lectura integral del tipo penal cuestionado, creo que los verbos rectores hostigar y amenazar sí describen conductas delimitadas. En otro asunto, el Pleno declaró inconstitucional el artículo del Código Penal de Sonora que sancionaba a quien obtuviera y o divulgara material audiovisual de cadáveres relacionados con una investigación penal y que estuvo vigente del 6 de junio de 2022 al 22 de septiembre de 2022. El criterio aquí expresado no busca de ninguna manera impedir que se tomen medidas para proteger a las víctimas, sino que éstas se hagan de conformidad con la técnica legislativa adecuada y respetando siempre la Constitución. El artículo fue reformado el 22 de septiembre de 2022. La norma vigente establece la sanción para servidores públicos de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia que incurran en esas actividades. Estas normas fueron aprobadas en el contexto de la Ley Ingrid, que consistió en reformas a códigos penales locales para evitar la difusión de imágenes relacionadas con feminicidios y con ello evitar revictimización. En esta sesión, el Pleno también invalidó que la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Oaxaca estableciera una prórroga en el ejercicio del cargo de magistraturas de ese tribunal en caso de que concluyera el periodo y el Senado no hubiera designado a la persona para sustituirla. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. Esta semana, el Pleno de la Corte también estableció diversos criterios jurisprudenciales. El martes, un criterio para garantizar el derecho de audiencia y de acceso a la justicia. Esto en interpretación del artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece que cuando un órgano de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de 3 días, manifieste lo que a su derecho convenga. En aras de asegurar los derechos de audiencia, recurso efectivo y acceso a la justicia, las partes quejosas pueden, en el desahogo de la vista, plantear la inconstitucionalidad del precepto en el que se sustenta la causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano revisor.
El jueves se estableció como jurisprudencia que el recurso de queja es el que procede contra la resolución que deja sin efecto la suspensión de oficio y de plano concedida en un juicio de amparo indirecto. Aun cuando el artículo 97, fracción primero, inciso B, de la Ley de Amparo no especifica la procedencia de recurso de queja frente a esta revocación, esa determinación conlleva una negativa por el juzgador de amparo, por lo que se considera que esa característica la hace equiparable para que pueda proceder este recurso de queja. También fijó como jurisprudencia que las personas podrán decidir si promueven juicio de amparo o si siguen el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, es decir, cualquiera de las dos vías para combatir actos que se funden en normas respecto de las que la Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. El afectado debe poder controvertir el acto por la vía que elija con el fin de ser restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Por su parte, las salas de la Corte resolvieron diversos asuntos relacionados con el derecho a una defensa adecuada, prestaciones laborales y sindicatos. La primera sala de la Corte determinó que el derecho a una defensa adecuada no es aplicable en juicios mercantiles. La sala advirtió que, si bien el sistema jurídico mexicano reconoce el derecho a una asistencia letrada como parte de la protección a una tutela jurisdiccional efectiva, ese reconocimiento se refiere en especial a la materia penal, para la que está contemplado el derecho a una defensa adecuada en la Constitución Federal. La segunda sala de la Corte resolvió que el viudo de una trabajadora de confianza de Pemex tiene derecho a recibir la mitad de las prestaciones tras la muerte de la trabajadora. Esto, aunque no hubiera sido designado como beneficiario y sin necesidad de demostrar que dependía económicamente de su esposa. En otro asunto, la segunda sala resolvió que un sindicato que reclama la titularidad del contrato colectivo de trabajo debe acreditar por lo menos el 10% de trabajadores afiliados para el desahogo de la prueba de recuento, incluso cuando alegue violaciones a derechos de asociación y libertad sindical. Explicó que la medida pretende que el sindicato demuestre que cumple con el principio de representatividad previsto en la Constitución. La sala precisó que, si los agremiados se oponen a otorgar sus datos por temor a sufrir actos de injerencia y discriminación antisindical, es posible acreditar el porcentaje por otros medios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte dio a conocer que se instaló el Comité de Ética del Poder Judicial de la Federación. Dicho comité estará integrado por representantes de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. En la primera sesión, en la que estuvo presente la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se precisó que el comité tendrá entre sus funciones elaborar un código de ética único. Durante un diálogo sobre ética judicial, la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, explicó la importancia que tiene la independencia y la imparcialidad en la impartición de justicia. El juez que se sabe y actúa de forma independiente e imparcial honra y legitima la investidura y la función jurisdiccional ante sus pares y ante la sociedad. Así lo señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al participar en los diálogos sobre ética judicial que se realizaron en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Independencia e imparcialidad son dos caras de la misma moneda. Citando al profesor Aguiló, los deberes de independencia e imparcialidad conforman dos características básicas y definitorias de la posición institucional del juez en el marco del Estado de Derecho. Conforman la peculiar forma de obediencia al derecho que éste nos exige a los juzgadores. Ante personas juzgadoras federales y locales, así como invitados especiales, aseguró que la independencia y la imparcialidad son dos principios fundamentales que guían la función del juez, por lo que hizo un llamado a pensar, reflexionar y discutir estos temas a efecto de generar confianza en la población. Hay un
punto de convergencia claro entre la teoría y la práctica. Los ciudadanos demandan la existencia de un poder judicial cercano, transparente, plural, garante de nuestros derechos humanos y, sobre todo, un poder judicial íntegro. Señaló que las demandas de la ciudadanía frente a las instituciones públicas son cada vez mayores y frecuentes y se agravan por los problemas estructurales que aquejan a la sociedad, como son la violencia y la desigualdad. En estos diálogos sobre ética judicial participó el profesor Josep Aguiló Regla de la Universidad de Alicante, quien habló sobre la importancia de la independencia y la imparcialidad de los jueces en un Estado constitucional que dice está en crisis. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Gracias, Juan Carlos. La ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, participó en la clausura del primer Congreso Internacional sobre Ética y Legitimidad Judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó al compromiso, responsabilidad y un actuar ético de quienes integran el Poder Judicial de la Federación para abonar a la confianza de la ciudadanía. El Poder Judicial de la Federación está llamado a poner a las personas y a sus derechos en el centro de sus decisiones, tal y como mandata nuestra Constitución. Debemos responder con cercanía, con sensibilidad a los intereses y necesidades de quienes se acercan a la justicia federal. Solo así garantizaremos la legitimidad de nuestra Constitución. En la clausura del primer Congreso Internacional Ética y Legitimidad Judicial, la ministra presidenta subrayó la importancia de eficientar procesos, favorecer la accesibilidad, así como fortalecer la relación entre la ciudadanía y las personas juzgadoras. Si el Poder Judicial Federal y cualquier otro da respuestas tardías, insuficientes o arbitrarias, no solo se compromete el acceso efectivo a la justicia, sino fundamentalmente la credibilidad de la institución. Vivimos tiempos convulsos donde la legitimidad de los poderes judiciales es muy cuestionada. La legitimación de la judicatura nos demanda a todos los que integramos esta noble institución conducirnos acordes a las virtudes judiciales y a decidir con estricta legalidad, compromiso y sensibilidad social. En este acto, la ministra presidenta inauguró la Agenda de Investigación de Ética y Legitimidad Judicial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más este fin de semana. Al regresar, el presidencialismo en América Latina se encuentra en crisis, advierten especialistas. Y ya estamos de regreso en el marco del encuentro sobre movilidad que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Tijuana, Baja California. La directora de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, indicó que cuentan con 43 asesores, esto para atender a personas en esa condición, distribuidos en todo el país. Aseguró que ante el creciente aumento de la migración, impulsada por fenómenos como la pobreza, la violencia y el cambio climático, se busca proteger sobre todo los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, solicitantes de asilo o refugio.
De acuerdo con las líneas de trabajo de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, debemos reforzar nuestras capacidades técnicas para atender especialmente a las mujeres y a las personas y colectivos que han sido históricamente marginados y criminalizados, que viven en desventaja por las condiciones estructurales de desigualdad. Por su parte, Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, indicó que es indispensable contar con herramientas de análisis que permitan a los juzgadores emitir mejores sentencias que protejan los derechos de las personas en situación de movilidad. Y creo que nos falta mucho también en los avances jurisprudenciales para hacer un cruce interseccional entre toda la parte de derechos de las personas que migran, que buscan asilo, que buscan refugio, con la protección reforzada de niñas, niños, adolescentes, con toda la parte que también está empezando a surgir en la jurisprudencia, no solo de México, de varios países, de atender preventivamente causas como el cambio climático. Fíjense que las autoridades estatales son las que más incurren en la práctica de la tortura. Esto lo reveló la Secretaría Técnica de Combate a este delito de la Defensoría Pública Federal. Pese a los avances para perseguirla y sancionarla, la tortura sigue siendo uno de los principales pendientes en el país, pues ocurre en distintos ámbitos, señaló la secretaria técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública Federal, Sofía de Robina. Al participar en el foro Rostros y Voces de la Tortura en el México de hoy, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, destacó la persistencia de esta grave violación y los retos para erradicarla. De diciembre de 2018 a mayo del 2023 hay cerca de 2.300 hechos que ocurrieron en estas fechas. Hay que decir también que la mayoría de los casos son cometidos por autoridades estatales y ahí tenemos un reto enorme quienes estamos en instancias federales para poder acercar mejores prácticas a quienes están en lo local. Indicó que aunque ya existen fiscalías especializadas para combatir este delito, prevalece no solo a nivel local como forma de castigo a personas en prisión o para que se inculpen de algún delito, sino también a nivel federal, con el recurrente uso de la fuerza desmedida contra migrantes. Pese a la creación de las fiscalías, no necesariamente eso ha revertido muchas de las formas en las que operan o seguían operando anteriormente las unidades, y eso nos lleva a uno de los problemas creo que centrales y que todas y todos coincidiremos, y es uno de los grandes ausentes, que son las fiscalías y la impunidad asociada a la comisión de la tortura. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Juzgado Octavo de Distrito, con residencia en Morelos, ordenó a la Secretaría del Bienestar, a través de la instancia correspondiente, le pague los 4 meses que le debe de su pensión del bienestar a un adulto mayor. El afectado demostró que se encontraba inscrito en el padrón de beneficiarios desde el bimestre enero-febrero de 2022, cuando recibió 3,850 pesos para posteriormente dejar de recibir el beneficio en los 4 bimestres subsecuentes, por lo que promovió un amparo impugnando la omisión de la dependencia al no pagarle su pensión. El juez Nelson Loranca Ventura indicó en este sentido que la autoridad no justificó la decisión de suspender el pago de dicha pensión, un motivo por el cual ordenó realizar de manera inmediata el pago de la pensión del bienestar para adultos mayores que se le adeudan y continuar haciéndolo en los bimestres subsecuentes, así como también remitir las constancias que acrediten su cumplimiento. En la Escuela Judicial se abordó el tema del populismo y la polarización y los efectos que tiene en el sistema democrático. Al participar en la conferencia Populismo, Democracia y Poder Judicial en la Escuela Federal de Formación Judicial, el investigador de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, aseguró: quien detenta el poder tiende a concentrarlo, tiende a no respetar, digamos, las instancias y las instituciones intermedias entre su poder y sus seguidores, tiende a polarizar el contexto social, identificando, digamos, a grupos que le son afines y a aquellos que no le son. Ante servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y estudiantes que se dieron cita, expresó así su preocupación.
quienes somos, digamos, defensores de las instituciones democráticas, de las libertades democráticas, de la vida republicana y de la vida además en una sociedad que se integra y no que se divide y no se polariza, miramos con preocupación esos fenómenos que no son exclusivos de México. En el encuentro también participó el doctor Joseph Aguiló Regla, catedrático de la Universidad de Alicante, España. Yo creo que hay un problema en toda Latinoamérica. No, hay un problema en toda Latinoamérica, que es el presidencialismo sin república. Cualquier obstáculo que aparezca en el ejercicio del poder personal se considera un estorbo. Eso en toda Latinoamérica genera un problema gravísimo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, con información de Miguel Nila Cedillo, Luz María Sánchez. El sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que el aviso por el que se dan a conocer las listas de las colonias cuyos usuarios con uso doméstico que durante los primeros 3 bimestres del año registraron un consumo superior a los 60,000 litros deberán pagar un costo adicional de 35% a la tarifa prevista en el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. El prever un sobrecosto en el pago de los derechos por precisamente el suministro de agua potable para los usuarios que hayan excedido el consumo del agua dentro del periodo indicado no viola, se indica, el principio de igualdad, porque el aviso reclamado no tiene relevancia impositiva en el pago de derechos, solo busca inhibir el consumo excesivo de agua, por lo que no se puede analizar a la luz de los principios de justicia fiscal, sino en atención al principio de igualdad. Además, impulsa a los habitantes a realizar un uso racional y consciente del agua, lo que no implica una distinción de trato entre colonias, ni caprichosa o arbitraria. Solo se aplica a las que son consideradas de clasificación alta. En la Escuela Federal de Formación Judicial se abordaron temas y diversos criterios en materia laboral, entre ellos uno relacionado con el laudo incongruente. Cuando una autoridad laboral emite una resolución y en los considerandos cita un dato erróneo de alguna de las partes, se conoce como laudo incongruente. Así lo precisó la jueza Olga Arellano Estrada, adscrita al Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, quien añadió que la vía idónea para solucionarlo es la aclaración en la sentencia. Para esos casos puede contarse con la aclaración, en este caso la aclaración de la sentencia, pero si se da el caso de que una parte haya promovido el amparo, la conclusión tendrá que ser en ese sentido. No es suficiente en sí porque hay una comprensión de a quién se refiere toda la sentencia del asunto laboral. La jueza moderó la mesa Martes de Jurisprudencia Laboral, en la que también se comentaron los temas escrito de renuncia y salarios caídos. El abogado Luis Díaz Mirón, postulante en materia laboral, y Luis Huerta Martínez, adscrito al Pleno Regional en materia del trabajo, región Centro-Sur, participaron en la mesa que se llevó a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial. Heriberto Ochoa Tirado, Canal del Poder Judicial de la Federación. En el Semanario Judicial de la Federación se publicaron 37 jurisprudencias de los plenos regionales y tribunales colegiados de circuito. En esta ocasión, no se publicaron criterios relevantes del Pleno ni de las salas de la Suprema Corte. En el caso de los plenos regionales, se dieron a conocer 7 criterios, de los cuales 4 son jurisprudencias y 3 tesis aisladas. Entre estos destacan una jurisprudencia del Pleno regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que establece que en materia de alimentos provisionales, el párrafo segundo del artículo 1451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no viola el derecho de audiencia. También destaca una jurisprudencia del Pleno Regional, esto en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la capital del país, que establece en qué supuesto se pone en riesgo la imparcialidad del titular de un órgano jurisdiccional. En el Semanario Judicial también se publicaron 27 criterios de tribunales colegiados de circuito. De ellos, 3 son jurisprudencias y 24 tesis
aisladas. Son criterios en materia de interés superior de la infancia, incidente de daño y perjuicio en el juicio de amparo y desplazamiento forzado de personas, entre otros temas. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Más adelante, determinan que el ex secretario de Gobernación vulneró los principios electorales de neutralidad e imparcialidad. Fíjense que esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió diversos asuntos, entre ellos uno relacionado con el exsecretario de Gobernación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda por asistir a un acto proselitista del entonces candidato a gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. La transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad por parte de Adán Augusto López Hernández por asistir y participar activamente en el evento de cierre de campaña referido coincide con lo resuelto en el expediente sub-JRC 101-2022 relacionado con el juicio de nulidad de la elección respectiva. En otro asunto, la Sala Superior, por mayoría de votos, también confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de Puebla por el cual se designó a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto local. En el caso, fue impugnada la confirmación que el Tribunal Electoral poblano había hecho sobre ese acuerdo. Quien impugnó alegaba que el tribunal local no hizo un análisis con perspectiva de género, pues no consideró que solo una mujer había ocupado el cargo de secretaria ejecutiva del Instituto Electoral de la entidad. Los institutos electorales emitan lineamientos sobre la paridad en los órganos ejecutivos, sea en la Junta General Ejecutiva y sea el conjunto de órganos que la componen, los que se consideren para constituir la paridad de género. Este mismo criterio, de alguna manera, lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que es facultad de los institutos emitir lineamientos al respecto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El ministro en retiro, Mariano Azuela, aseguró que el comportamiento indebido de algunos juzgadores podría dañar a todo el Poder Judicial. Por ello, conminó a los impartidores de justicia conducirse con honestidad y rectitud para no afectar la imagen del Poder Judicial Federal. Ello en el marco del 20 aniversario del egreso de la cuarta generación de la especialidad en Administración de Justicia en juzgados de distrito. De que cada uno tiene el compromiso de dar una buena imagen de lo que debe ser la conducta de servicio a la que están obligados. En ese ambiente estamos convencidos de que es muy grave que alguna persona falle, pues independientemente de los fallos personales, dichas fallas ofenden a todo el Poder Judicial de la Federación y aún a todos los impartidores de justicia en general, pues pudiera pensarse que todos actúan igual. En este encuentro se analizó el quehacer de los juzgadores en el contexto actual de permanente crítica y descalificación de su labor. Abordar el tema de la ética de los juzgadores en este siglo es, en definitiva, una pieza fundamental en estos momentos álgidos como consecuencia de los embates a los cuales está siendo sometido el Poder Judicial de la Federación. Principalmente
principalmente ante el cuestionamiento sobre la legitimidad de las decisiones del juzgador. Basta citar, por ejemplo, el caso reciente de la jueza veracruzana Angélica Sánchez, detenida hace algunos días, quien fue vinculada a proceso por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ahora le tocó a ella, compañeros, pero mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.